Hola, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Sarita. Este es mi nuevo canal, así es que espero que se suscriban. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo chal. Ahora, ustedes pueden hacerlo más grande, lo pueden hacer más pequeño, pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa, una lana delgada, pueden usar cualquier gancho que ustedes tengan, el punto les va a salir igual, no importa la lana que usen o el gancho. Miren, así es como se mira en este pequeño ejemplo. Miren, es un punto muy bonito y bien fácil. Este es el lado derecho y este es el lado revés. Pues bueno, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para hacer el chal lo que hice fue usar un gancho de 8 milímetros y combiné dos hebras de estas dos lanas para más o menos obtener un grosor de más o menos 4 milímetros. Ahora, esta es la lana que usé, es de la marca Lion Brand, Shawl and a Cake. Esta es una lana bien finita, miren, ahí está. Y luego usé esta lana para bebé número 3. Así es que combiné las dos lanas así para hacer una sola hebra. Y el resultado es este, miren qué lindo se mira. Ahí está, se mira muy bonito, me encanta. Está bien liviano este chal, no es nada de pesado ni nada. Así es que me está gustando mucho el resultado. Ahora, también si ustedes quieren, pueden usar una sola hebra, nada más que les va a quedar bien liviano, así como este pequeño ejemplo que yo hice. Miren, se mira muy bonito si lo quieren hacer ustedes así. Ahora, se puede hacer también súper grande o también se puede hacer más pequeño. Ahí va a depender de ustedes si lo quieren grande o si no. Así es que ahora, ya que les mostré la lana que yo estoy usando, voy a usar dos cakes o dos ovillos de esta lana para tener un total de más o menos 300 gramos, porque esta lana aquí tiene 150 gramos. Así es que voy a usar dos de este y voy a usar tres de este. Ahora, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, pueden usar una hebra, pueden usar doble hebra, pueden usar una lana gruesa. Yo, para el propósito de este paso a paso, se los voy a mostrar con esta lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Así es que con esta lana les voy a mostrar exactamente lo que yo hice para hacer este chal. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Vamos a enrollar el hilo así por los dedos, lo vamos a agarrar aquí y vamos a meter el gancho en este círculo y vamos a jalar una lazada. Y aquí está el círculo mágico. Ahora, si ustedes prefieren hacer 4 cadenas y luego unirse a la primera cadena, está bien, no pasa nada, lo pueden hacer así también. Pues bueno, aquí yo voy a hacer 4 cadenas. Ahora, en este círculo voy a hacer 4 puntos altos más, al modo de tener un total de 5 puntos altos, incluyendo las cadenas. Ahí está, tengo 1, 2, 3. Voy a jalar aquí este círculo para que se cierre un poco más. 3, 4, 5. Una cadena y luego voy a hacer 5 puntos altos más. Una cosa que me olvidé mencionarles es que ustedes pueden usar cualquier número de gancho también. Ahí va a depender de ustedes, de qué tipo de lana y qué número de gancho van a usar. No pasa nada, pueden hacerlo con cualquier lana, delgada o gruesa y con cualquier gancho. Ahí están, son 4, uno más, 5 puntos altos. Ahora aquí está la primera vuelta. Vamos a jalar aquí para que se cierre. Y miren, está como un corazón aquí. Ahora, vamos a repetir 2 vueltas. La vuelta de los puntos altos y la siguiente vuelta, que es una vuelta de puntos bajos. Voy a hacer una cadena, voy a girar. Siempre al inicio, en este primer punto alto, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego voy a hacer estos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás. Siempre vamos a meter el gancho por la barrita de atrás, bien sea cuando hacemos los puntos bajos o cuando hacemos los puntos altos. Ahí están 2, 3, 4 puntos bajos. Ahora, dentro de este espacio de cadena, voy a hacer un punto bajo, una cadena y antes de continuar, para no perder este puesto de esta cadena, voy a poner un marcador siempre, porque a veces cuando hacemos la vuelta de los puntos altos no sabemos cuál es el centro, pero con este marcador siempre vamos a saber cuál es el centro. Ahora en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo.
aquí está el aumento del centro. Ya hicimos el aumento al inicio, ahora me hace falta hacer el aumento al final. Así es que aquí voy a trabajar estos 4 puntos bajos, siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahora aquí al final tengo las 4 cadenas que cuentan como un punto alto. Aquí al final siempre vamos a pinchar la tercera cadena y vamos a terminar esta vuelta haciendo 2 puntos bajos. Y aquí está el aumento al final. Miren el aumento que hicimos al inicio, en el centro y al final. Eso es lo que va a hacer de que el chal comience a crecer. Ahora, para la vuelta número 3, que es la vuelta de los puntos altos, voy a hacer 4 cadenas. Vamos a girar. Aquí, en la vuelta que hacemos los puntos altos, al inicio, encima de este primer punto bajo, metiendo el gancho por las dos barritas, en el primer punto bajo aquí voy a hacer un punto alto. Y aquí está el aumento para esta vuelta. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo el espacio de cadena. Miren, ahí es donde nos va a ayudar este marcador de puntos. Así es que vamos a separar aquí. Vamos a quitar este marcapuntos. Y adentro de este espacio donde está la cadena, voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Voy a regresar este marcador de puntos ahí en el centro. Y aquí voy a trabajar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Y aquí al final, en este último punto bajo, miren ahí, voy a meter el gancho por las dos barritas y voy a hacer 2 puntos altos al final. Siempre, siempre iniciamos con 2 puntos altos en esta vuelta, incluyendo las 4 cadenas, y terminamos con 2 puntos altos. Y ahí está, ya se está formando nuestro chal. Ahora para la vuelta número 4 hacemos una cadena y giramos. En esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos bajos. Ahora ya saben, recuerden que en este primer punto alto hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y luego voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Y adentro de este espacio, de esta cadena aquí, miren, donde tengo el marcador de puntos, voy a quitarlo y voy a hacer punto bajo, cadena. Y antes de continuar y de hacer mi siguiente punto bajo, voy a poner el marcador de puntos para marcar esta cadena. No se les olvide, porque si no se van a perder. Les va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Y tuve que deshacer bastante, porque los puntos no cuadraban a este lado ni al otro lado, y era por eso. Así es que aquí voy a terminar haciendo un punto bajo de nuevo en este espacio de cadena. Y aquí está el aumento del centro. Así es que ahora voy a trabajar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora aquí tenemos las cadenas. En la tercera cadena la vamos a pinchar y vamos a hacer 2 puntos bajos aquí al final. Y ahí está. Así es como vamos a continuar. Miren, así es como se está mirando. Así es que les voy a mostrar una vuelta más. Para la vuelta número 5 hacemos 4 cadenas.
1, 2, 3, 4. Vamos a girar y en este primer punto bajo aquí voy a hacer un punto alto. Ya tenemos los dos puntos altos aquí al inicio y ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos, siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a quitar este marcapuntos y en el espacio de la cadena aquí voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Voy a regresar este marcador de puntos y voy a terminar aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero aquí en este 11 les vamos a hacer el aumento, así es que voy a hacer estos 10 primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos y en este último punto bajo meto el gancho por las dos barritas y hago 2 puntos altos. Aquí está el aumento al final. Y ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto. Lo importante aquí es de que ustedes cada cierto número de vueltas que hagamos contemos aquí para asegurarnos de que los mismos puntos que tenemos a este lado los tenemos a este lado. Yo, como les digo, tuve que deshacer bastante porque no me estaban cuadrando y era porque en la vuelta de los puntos bajos me equivocaba y hacía un punto extra, no sé por qué me salía así, pero ya cuando comencé a usar el marcador de puntos marcando la cadena no tuve ese problema, así es que les recomiendo de que hagan lo mismo. Y bueno, voy a continuar haciendo tal vez unas cuantas vueltas más y luego voy a venir y les voy a mostrar cómo voy a hacer aquí para darle un terminado más bonito aquí a esta parte y luego hacer una última vuelta. Para el chal que yo estoy haciendo para mi mamá, que es este que está aquí, hasta ahora he hecho un total de 60 vueltas. He contado cada vuelta si tengo 60 vueltas y me está midiendo aproximadamente desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 82 pulgadas, que son más o menos 208 centímetros. Y desde aquí del centro hasta el final aquí está midiendo aproximadamente 37 pulgadas, que son más o menos 94 centímetros. Como les repito, este chal lo estoy haciendo especial para mi mamá y ella quiere un chal que sea súper grande. Aunque ella no es una persona muy grande, pero quiere un chal que sea un poco acogedor para que le ayude con el frío. Así es que ustedes pueden hacerlo más pequeño, pueden hacerlo más grande aún, pueden agregar más vueltas, pueden usar lana que tal vez les ha sobrado un pedacito aquí, un pedacito allá, pueden hacerlo de esa manera, pueden usar una lana delgada, pueden usar una lana gruesa, pueden hacerlo con un gancho más delgado, un gancho más grueso, qué sé yo, lo pueden hacer con cualquier tipo de lana y con cualquier gancho. Y miren, se mira muy bonito también. Así es que voy a hacer unas cuantas vueltas más a este pequeño ejemplo y luego vengo y les muestro cómo voy a trabajar la parte de arriba y ya terminar la última vuelta. Nos vemos entonces. Ok, hice unas cuantas vueltas más, ahora les voy a mostrar cómo vamos a trabajar aquí los puntos de la orilla. Aquí está el mío terminado, miren qué lindo se mira, ya también lo lavé, me encanta esta lana, queda bien suavecita y muy acogedor. Y bueno, miren ahí está, así es que lo que vamos a hacer aquí para hacer este terminado, así es que aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora,
En este primer punto bajo aquí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Una cadena, meto el gancho en el siguiente punto, voy a hacer un punto deslizado, una cadena, punto deslizado, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar aquí, al centro. Cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado. Esto es todo. Sonaría muy fácil, muy bonita. También no es necesario hacerlo. Si ustedes prefieren dejarlo así, también lo pueden hacer. Como les decía cuando les mostré al inicio aquí, pueden usar cualquier gancho. Un gancho más pequeño, un gancho más grande, una lana delgada, una lana gruesa. Es tan versátil este punto de que con cualquier lana, con cualquier número de gancho, les va a quedar muy bonito. Lo pueden hacer grande, lo pueden hacer corto. También pueden hacer una bufanda, donde lo dejan más corto, donde nada más hacen la parte del cuello y luego se hace más grande esta parte aquí para que dé vuelta por el cuello. Aquí estoy en el centro, en este punto del centro voy a hacer voy a meter el gancho, voy a hacer punto deslizado, cadena y otra vez más, punto deslizado, cadena y continúo hacia este lado. Y haciendo lo mismo, punto deslizado, cadena. Voy a hacer esto hasta llegar al final, porque aquí les quiero mostrar lo que vamos a hacer en la parte de arriba. Y bueno, aquí estoy al final. Este es el último punto bajo. Hago un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a hacer otro punto deslizado aquí. Una cadena, porque ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte aquí. Así es que vamos a hacer punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. En cada uno de los huecos que ustedes miran, ahí estoy haciendo un punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Y ahí está. Así es como voy a hacer esta parte hasta llegar aquí. Luego aquí nada más me voy a unir con un punto deslizado. Ya voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada. Y miren, así es como se mira la orilla, muy bonita. Y bueno, eso es lo que yo hice aquí con el chal de mi mamá. Miren qué lindo está, me encanta. Voy a ver cómo le tomo una foto para que ustedes puedan apreciar el tamaño. Está inmenso. Esta parte aquí me está midiendo 82 pulgadas, que son más o menos 208 centímetros. Y de largo, esta parte aquí está midiendo 37 pulgadas, que son más o menos 94 centímetros. Así es que está inmenso, está súper grande. Pero bueno, así es como ella lo quería. Y aquí está terminado. Miren qué lindo, me encanta esta lana. Tuve que lavarla para ver si iba a quedar suavecita y sí, está bien suavecita, me encanta, está bien acogedor, bien calientito. Y bueno, aquí está el chal terminado, así es como me ha quedado. Miren, está precioso, me encanta. Y bueno, estén pendientes, voy a hacer más, ya que este chal me ha inspirado a hacer varios. Aquí estoy trabajando en este que parece bufanda. Es una bufanda más bien, pero se comienza como un chal. Si ustedes quieren hacerlo un chal, pueden hacerlo, pero después yo lo que hice fue agregarle aquí para que cuando se pone alrededor del cuello, estas partes sirven así como la parte de la bufanda. Miren, así más o menos. Y va a quedar así. Y bueno, por ahora aquí está el chal terminado. Y bueno, esto ha sido el paso a paso de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos.
y nos vemos en el próximo. Saludos.